Bienvenidos a Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos relevantes de la semana desde la óptica del derecho penal. En el día de hoy le traigo un breve análisis del caso Pantera 7, en el cual alegadamente se incautaron 9.5 kilos de droga y otros dicen que 9.8. No nos vamos a meter ahí. Ya sean 10 kilos, 9.8, 9.5. Al final del día eso no nos interesa. Pero nos llamó la atención particularmente unas declaraciones que dio uno de los abogados de uno de los imputados. Y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene eso que ver con un análisis jurídico? Lo que sucede es que el joven alega, entre otras cosas, que él estaba actuando bajo una condición de empleado. Es decir, que él no realizó ninguna conducta distinta a la que le corresponde conforme a su labor profesional. Dicho esto, vamos a proceder a leer de inmediato qué decía él, o mejor dicho, qué decía su abogado. Vamos aquí a ver. Dice el representante legal de Nelson Neftalí Rosario Lugo, caso Pantera 7. Advirtió sobre una intervención forzosa a la empresa GPS, dice aquí, donde elaboraba su defendido para que se incluyera en el proceso que se le sigue a los involucrados. Al ser abordado por la prensa, el abogado aseguró que su defendido está siendo acusado por haber dado la orden de mover un contenedor de un lado a otro, considerando a la vez que esta es una función que le compete realizar en sus labores de trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede si es cierto, asumiendo que sea cierto, que él actuó en condiciones de su trabajo, en sus labores? Vamos entonces a detenernos, a hacer un pequeño paréntesis y a identificar cuáles son las causas de imputación o de causalidad que dan lugar a que ocurra una imputación. Aclaro. Existen dos tipos de teorías causales, las teorías valorativas y las teorías naturalistas. Vamos a comenzar con las teorías naturalistas para que vayamos entendiendo de qué se trata este análisis breve. Al inicio del estudio del derecho, se necesitó de la determinación de cuál fue la causa que generó una imputación. En tal sentido, se venían discutiendo que era causa toda condición sine qua non que interviniera en un resultado de un hecho típico y antijurídico. ¿Qué significa esto? Establece la teoría de equivalencia de condiciones, tenemos que comenzar por ahí, que es toda causa eficiente para la realización de un delito, toda condición que interviene a su consecución. Anteriormente ya habíamos establecido que esta teoría de equivalencia de condiciones tiene debilidades, que es que como toda causa interviene para la consecución del delito, se eleva hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Que si hacemos un análisis de toda la causa que ha intervenido, entra la mamá, el papá, los abuelos, el que le vendió la herramienta o el arma de fuego para cometer el atraco, dicho sea el caso, o mejor dicho, si es el caso, o el que le proporcionó el veneno para envenenar. Entonces, esto tiene debilidades y se ha ido trabajando con el tiempo la necesidad de identificar por medio de otras teorías cuál es la causa que da lugar a una acción relevante para el derecho penal y en tal sentido que esa acción sea entonces perseguida ante los tribunales. Luego la teoría de equivalencia de condiciones se desarrolló la teoría de la causa próxima, que decía que se considera como causa eficiente para la comisión de ese hecho la condición última que causa el resultado. Eso significa
que si, por ejemplo, una mujer quiere envenenar a su esposo o su esposo quiere envenenar a una mujer, no vamos a ser sexistas. Le echa el veneno, pero ese veneno no causa el efecto de manera inmediata y cuando esa persona sale a la calle es chocada por una bicicleta. ¿Cuál fue la causa eficiente de la muerte según la causa próxima de la teoría, valga la redundancia, de la teoría de causa próxima? La última, la bicicleta. Entonces, ahí vino la crítica. No puede ser esa causa porque no fue la causa eficiente de la muerte. Luego vino la teoría de la causa eficiente, que estableció que será causa de la realización del ilícito la que sea mayor en cuanto a la eficiencia para causar el resultado. ¿Qué significa eso? Que la causa que tenga mayor incidencia será la que se determinará como causa eficiente de la consecución del delito. Tuvo críticas y ahí seguimos evolucionando a la teoría luego de causa adecuada, teoría de causalidad adecuada. Y es que establece que será la causa eficiente de la comisión del delito la que sea más idónea para conseguir ese resultado. Vamos a dejarlo hasta ahí con las causas naturales. Vamos ahora a entrar a lo que se aplica en la actualidad, una causa finalista, que si bien tome en cuenta el inicio, también tome en cuenta el final, un resultado. Ahora entramos a la teoría valorativa de la imputación objetiva. ¿Qué es la teoría de imputación objetiva? Establece que puede ser considerado como causa eficiente para la consecución de un delito la conducta de la cual dependa un resultado y que ese resultado, a su vez, se encuentre sancionado, o mejor dicho, también tipificado en una norma que así lo impida, impida su realización y que la misma pueda ser subsumida, la conducta en ese tipo penal. A esas teorías, Klaus Roxin y Gunther Jacobs desarrollaron de manera concomitante argumentaciones y teorías que hasta el día de hoy son las que se toman en cuenta para la determinación de cuál es la causa eficiente para la consecución de un hecho delictivo y con eso determinar si la causa es relevante para el derecho penal o no. Klaus Roxin establece que habrá imputación objetiva cuando exista la creación de un riesgo no permitido o de igual modo cuando exista un incremento de un riesgo permitido. Vamos a aclarar. Para que haya la creación de un riesgo no permitido, significa que todo accionar en la vida social tiene y conlleva un riesgo. Sin embargo, ese riesgo que se lleva a cabo está excediendo el límite del riesgo permitido para la realización de la vida en sociedad y la vida armoniosa entre los seres humanos. Por ejemplo, usted está conduciendo, automáticamente usted toma un volante, se verifica un riesgo, pero es un riesgo permitido. Pero, ¿qué sucede cuando usted toma el volante, siendo un riesgo permitido, y usted comienza a chatear por el celular? Ahí se verifica lo que es un riesgo no permitido. No se me desesperen que vamos a llegar al tema de Pantera 7, pero tengo que hacerle esta introducción para que luego ustedes caigan en qué sucede con ese joven, qué procede judicialmente y de qué manera él podría salir airoso de la imputación si se abraza de la teoría de imputación objetiva. Ahora bien, ¿qué es el incremento de un riesgo permitido? Vamos a poner el mismo ejemplo de la conducción. Usted está conduciendo el vehículo, pero usted pone el vehículo a 200. Y ahí es el incremento de un riesgo no permitido. Según Roxin, en estos dos casos habrá imputación objetiva. Ahora bien, también Klaus Roxin establece las causas de exclusión de imputación objetiva. Y entre ellas está la disminución de un riesgo. Por ejemplo, el ejemplo que pone él más común es que hay una maceta cayendo del cielo, o mejor dicho, de una ventana de un apartamento, y una persona, para evitar que esa maceta le caiga en la cabeza, empuja a la persona.
y al empujarlo, en vez de caerle en la cabeza, le cae en el hombro. Sorpresa. Esa persona que, entre comillas, él salvó, luego le interpone una acción penal alegando que le causó golpes y heridas. Pero barbarazo, no habrá imputación objetiva porque él te disminuyó un riesgo ya existente. Otra causa de exclusión de la imputación objetiva, según Claude Roxin, es el riesgo insignificante. El ejemplo más común es que el papá o el abuelo está comiendo algo y el hijo de alegría se le acerca al abuelo y le da un golpe en la espalda y el abuelo se ahoga y se muere. No habrá imputación objetiva porque si bien el hijo fue la causa, el hijo o el nieto fue la causa eficiente de la muerte, al darle el golpe en la espalda, el riesgo era insignificante y además de que no tenía esa intención de que se verifique ese resultado. Otra causa de exclusión de la imputación objetiva, y ahí vamos a terminar porque hay muchas más, es la ausencia de conducta alternativa. Esta ausencia de conducta alternativa podría ser el inicio de lo que podría argumentar el joven que alega que estaba realizando sus labores en el muelle en el caso de Pantera 7. Ausencia de conducta alternativa es que cualquier otra persona en las mismas condiciones en las cuales él se encontraba hubiera realizado la misma acción, ya que no había conducta alternativa. ¿Por qué él no tenía conducta alternativa? Porque alegadamente su superior le dio una orden y siendo su trabajo ordenar trasladar furgones o contenedores en el muelle, no hay forma de que él se pudiera negar. Ahí comienza a ponerse necesario que su abogado, y no pretendo decirle al abogado del qué hacer, pero pretendo darle una pista para que pueda quizás, si es cierto que ese joven es inocente, pueda hacer uso de la técnica de la teoría del delito y con ello que su representado salga airoso. Ahora bien, para el caso del joven, Gunther Jacobs, de manera precisa, establece cuáles son los elementos de exclusión de la imputación objetiva con relación a la conducta que él alega haber realizado. Gunther Jacobs establece que cuando una conducta es causa del resultado y esa persona cumple con su rol o de igual modo actúa de la manera que normalmente se procede en la sociedad, no habrá imputación objetiva. Y ahí Gunther Jacobs establece el principio de confianza, que el principio de confianza no es más que a diario nos sucede. Nosotros debemos confiar que el prójimo hará lo que le corresponde conforme la norma. A diario lo vemos nosotros eso cuando estamos conduciendo. Tomo el ejemplo de la conducción porque es la más común y la más fácil de entender. Estamos conduciendo, el semáforo da verde. Y si usted en República Dominicana lamentablemente confía que el otro hará lo correcto, usted automáticamente da verde, usted se iría. Pero si lo hace en República Dominicana, se embroma. Porque el principio de confianza está seriamente debilitado o se encuentra ausente en República Dominicana. El principio de confianza, en resumen, establece que si el otro hace lo que le corresponde, no habrá imputación objetiva, o sea, no habrá delito. De igual modo, Gunther Jacobs establece la prohibición de regresión. ¿Y qué es la prohibición de regresión? Se considerará conducta relevante para el derecho penal o una conducta imputable cuando esa persona, actuando en su rol social, según le corresponda, no acceda o no actúe fuera de su conducta tradicional y fuera de lo que su rol manda normativamente. Entonces, vamos ahora al caso de la Pantera 7. Si ese joven ciertamente actuó conforme su tarea, conforme el mandato que diariamente le corresponde hacer como sus labores diarias, él
está actuando bajo el principio de confianza y bajo el principio de no regresión. ¿Por qué? Porque él está confiando, ojo, alegadamente, no sé, alegadamente él está confiando que sus compañeros hicieron lo que les correspondía y en tal sentido, ese furgón que él ordenó a que se moviera estaba dentro de la normalidad. No había ninguna sustancia ajena a la que se declaró en el manifiesto de carga. Pero de igual modo, no hay principio de regresión, o mejor dicho, se verifica una ausencia de imputación con relación a él, ya que el principio de regresión lo protege. ¿Cómo lo protege? Si es culpable, todo el que interviene en un hecho penal, debemos entonces entrar al juicio como imputado al que fabricó el furgón, al que lo soldó, al que lo pintó, al que lo trasladó de la fábrica a la empresa que lo llenó de alimentos o de cualquier sustancia prohibitiva. En tal sentido sería un absurdo si ese joven únicamente se dedicó a realizar la que es su conducta mandada por su labor, no hay imputación objetiva. Y por consiguiente, al no haber imputación objetiva, no hay una acción relevante para el derecho penal. En tal sentido, al no haber acción relevante para el derecho penal, el filtro de la metodología de la teoría del delito permite excluir desde el mismo instante su conducta del resto del análisis de tipicidad, de culpabilidad y de punibilidad, ya que no hay acción relevante para el derecho penal. Dicho esto, si el abogado quiere demostrar, y vuelvo y hago énfasis en que no es mi intención decirle al abogado qué hacer, sino simplemente aportar a una persona que dice ser inocente, a la cual no tengo conocimiento si es cierto o es falso, pero estoy haciendo mi labor técnica según la información que él virtió. Si es cierto que él actuó únicamente bajo un mandato de su labor diaria, lo que le corresponde al abogado es demostrar por medio de las órdenes que recibió el joven, hizo correctamente demandando en intervención forzosa a la empresa que le emplea, ya que solicitando sea testigos o sea cualquier documentación o reglamento de sus labores diarias, él demostraría que ese joven actuó bajo las conductas que manda su contrato de trabajo y en tal sentido no habría imputación. Por consiguiente, según hemos analizado su conducta, carece de relevancia para el derecho penal ya que no existe imputación objetiva y por consiguiente corresponde darle inicialmente un no al lugar y si va a juicio de fondo correspondería un descargo puro y simple. En tal sentido, tampoco procede la imposición de medida de coerción. Señores, hasta aquí nuestra entrega del día de hoy. Suscríbanse, denle a la campanita y denle like. De igual modo compartan que de seguro que esta información le podría evitar perder dinero o caer preso. Hasta la próxima. Feliz día.